Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial de cómo quitar fondos e imágenes en la página Photopea, que es una versión de Photoshop pero de modo online. Para ello nos vamos a Archivo, Abrir y vamos a seleccionar en este caso la imagen. Voy a siluetear todo el contorno de esta figura por todo el borde y voy a suprimir lo que es el fondo. Para ello me voy a esta lupa y voy a buscar navegador. Voy a trabajar con el navegador para apreciar mucho mejor los detalles. Por ejemplo, esta nos va a servir para hacer zoom de esta manera. Nosotros podemos hacer zoom por todo el contorno para poderlo trabajar, o caso contrario con la tecla control más y control menos para realizar con zoom. Ahora nos vamos a esta herramienta, selección de lazo poligonal, y con ello es que vamos a trazar por todo el contorno. Simplemente haciendo clic arrastramos por todo el contorno. Una vez que vamos avanzando, por ejemplo, si es que nosotros fallamos, en este caso hacemos clic en un lugar donde no corresponde, simplemente con control Z para retroceder la acción que han realizado. Ahora proseguimos avanzando. Ahora, si es que ustedes quieren continuar y no pueden visualizar bien el zoom, simplemente arrastran con el navegador y continúan seleccionando todo el borde. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar a la parte inicial. Cuando nosotros hayamos llegado a la parte inicial, automáticamente haciendo clic sobre el punto inicial se nos va a cerrar. Como pueden apreciar, todo el borde está seleccionado. Una vez que está seleccionado todo el contorno de la imagen, nos vamos a ir a la ventana Seleccionar y vamos a dar clic en Invertir. Una vez que está invertido, lo que vamos a hacer es suprimir con el teclado. Y bueno, se nos suprime todo lo que es el fondo y nos va a quedar de modo transparente, como ustedes pueden apreciar. Y ahora, para deshabilitar esta selección, control D. Y bueno, finalmente nos queda de esta manera. Ahora, en el caso que nosotros tengamos esta área, por ejemplo, continuamos trabajando de esta misma manera. Seleccionamos y damos suprimir y nos va a quedar esta área. Cuando nosotros seleccionamos por el borde, puede que queden unos elementos adicionales que también lo podemos eliminar, pero en este caso vamos a trabajar con otra herramienta. Para ello vamos a usar borrador para borrar todo el contorno. En este caso ustedes pueden ver que hay un área de color verde y lo que vamos a hacer es borrar, simplemente borrar para perfeccionar. Ahora, en el caso contrario, si tenemos por ejemplo esta área que es bien pequeñita, nos vamos nuevamente a la parte superior y podemos cambiar el tamaño del borrador para poder ingresar a esas superficies que son pequeñas. Ahora, por ejemplo, en estas zonas que son más grandes, podemos nuevamente utilizar la selección del lazo poligonal, simplemente dando clic por todo el contorno y llegando a la parte inicial podemos suprimir. En este caso es eliminar. Y proseguimos nuevamente con el borrador para eliminar todos los bordes adicionales que nos están quedando. Y así ustedes van a trabajar de esa manera con la lupa y con el borrador para perfeccionar esta imagen. Una vez que está listo, ahora lo que vamos a hacer es centrar este elemento y vamos a recortar con recortar, y vamos a recortar todo lo que es el tamaño del lienzo y vamos a adecuar justo a la medida de la imagen que hemos calado. Y bueno, finalmente cuando está listo damos la tecla Enter. Ahora nos vamos a Archivo, Exportar, Exportar como PNG. En este caso PNG porque es una imagen transparente. y le damos en guardar y automáticamente en la parte inferior se nos va a descargar ya la imagen trabajada en PNG.
y nos va a quedar de esta manera. Para que ustedes puedan apreciarle mucho mejor, le he puesto un color de fondo para que ustedes vean el contraste. He ingresado otra imagen también de fondo y bueno, finalmente le he agregado una pequeña animación que lo pueden dar uso de cualquier manera. Ahora, en caso contrario, si es que ustedes no quieren realizar este procedimiento y quieren buscar imágenes ya en PNG, acá les dejo 3 plataformas donde ustedes pueden encontrar imágenes en PNG de manera gratuita para que ustedes lo puedan usar y están en alta resolución. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación, regalarme un like y cualquier comentario me lo dejan saber. Y nos vemos en próximos proyectos.